Radio Transmundial presenta Los Grandes Temas. Un tiempo donde el pastor Salvador de Lutri nos lleva a pensar en la problemática más profunda del ser humano. Los Grandes Temas. Vamos a hablar hoy acerca de libres de la desesperanza. Voy a leer un pasaje en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 20, un pasaje que voy a retomar al final para cerrar esta reflexión. Es una historia muy conocida que sucede en el momento en que Jesús resucita. Es decir, a la tumba, como todos sabemos, van 3 mujeres y encuentran con que el cadáver no está y se encuentran con que ha resucitado. Pero allí se queda una mujer, María Magdalena, y justamente quiero hablar de esta mujer para cerrar la charla de hoy. Dice el capítulo 20 del Evangelio de Juan en el versículo 11, pero María estaba fuera llorando junto al sepulcro, y mientras lloraba, se inclinó para mirar dentro del sepulcro, y vio 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron: mujer, ¿por qué lloras? Les dijo: porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús le dijo: mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo: Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús le dijo: María. Volviéndose ella le dijo: Raboni, que quiere decir maestro. Y Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre, mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, a mi Dios y a vuestro Dios. Hasta aquí nada más en la lectura del Evangelio. En el año 2009 me invitaron a hacer una columna en una de las radios de Buenos Aires, una columna semanal, y que eligiera algunos temas. Como el director artístico era amigo, me dijo: no te vamos a dar ningún tema, trata el tema que quieras. Pero resulta que el programa era por la mañana y se pasaban muchos tangos, y entonces dije: bueno, voy a hablar de Enrique Santos Discépolo y lo voy a relacionar con el existencialismo. El existencialismo en Enrique Santos Discépolo. Casi siempre cuando hablamos de un poeta popular como Enrique Santos Discépolo, pensamos que es un poeta menor. Sin embargo, se puede decir que Enrique Santos Discépolo es un poeta mayor y que la temática de él lo convierte en un poeta, por su temática, en un poeta universal. A pesar de que el lenguaje que él usaba era un lenguaje localista, porque usaba el lunfardo, sin embargo, la temática de él, por primera vez, el tango llega a una temática que es universal. Es decir, que sale de Buenos Aires y empieza a hablar de una temática universal. Él había nacido en 1901 y en 1905 quedó huérfano a los 5 años, primero de padre y después de madre. En el 1912 estalló la guerra de los Balcanes, en el 14 la Primera Guerra Mundial, en el 17 la revolución bolchevique en Rusia, y son años que realmente conmovieron al mundo. Quiere decir que pasó su adolescencia en esos momentos, y en su juventud visitó Europa y vio los resultados de todo eso. Un día, escribiendo sobre eso, dijo: me impresionó la soledad internacional del hombre frente a sus problemas. Y cuando comenzó a escribir sus tangos, desde los primeros que escribió allí en 1917, hasta los últimos en el año 43, 44, la temática en él siempre fue la angustia del hombre. Desde diferentes ángulos, de diferentes aspectos, pero trabajó la angustia como ningún otro poeta. Fíjense ustedes, por ejemplo, la desesperanza ante la quiebra de valores, ¿no?
cuando él escribe tormenta, aullando entre relámpagos, perdido en la tormenta de mi noche interminable, Dios, busco tu nombre, no quiero que tu rayo me enceguezca, pero preciso luz para seguir. Es el clamor de un hombre que está desorientado. Cuando en el año 1943 escribe Uno, habla de la desesperanza del hombre en la lucha cotidiana. Dice, uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños prometieron a sus ansias, sabe que la lucha es cruel, lucha y se desangra por la fe que lo empecina, uno va arrastrándose entre espinas. Y habla en ese tango de la frustración también del hombre que busca eso. En Cambalache también es el tango más conocido en el mundo, ¿no? Habla de la decadencia del mundo, y dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también, y realmente habla de esa mezcla de cosas que nosotros estamos viendo en el presente, donde se pierden todos los valores y donde es lo mismo. Yo creo que es un retrato de lo que nos pasa hoy, en una sociedad donde es lo mismo un burro que un gran profesor. No hay diferencia, no hay diferencia. En la década del 30 hubo una profunda crisis que la vivieron intensamente nuestros abuelos, una crisis social, política, económica, y en el año 1932 se batió en la capital federal el récord de suicidios. La capital federal tenía en ese momento 2.197.000 personas, más o menos, y se suicidaron ese año 627. 303 suicidios fueron frustrados. Pero los que lograron suicidarse fueron 627. Si usted se fija, había 2 suicidios diarios. 2 suicidios por día. Enrique Santos Discépolo en ese momento explicó en un tango que se llama Tres Esperanzas por qué había tanta desesperanza. Y él dice, poniéndose en el rol de un hombre de la ciudad, no doy un paso más. Alma otaria que hay en mí, me siento destrozado, murámonos aquí. ¿Para qué seguir así padeciendo a lo faquir? Si el mundo sigue igual, si el sol vuelve a salir, la gente me ha engañado desde el día en que nací, los hombres se han burlado, la vieja la perdí, ¿no ves que estoy en llanta y bandeado por ser un gil? Cachá el bufoso y chao, vamos a dormir. Para los jovencitos, bufoso es un revólver. Vale la pena decírselo porque tal vez ellos no lo sepan, ¿no? Así que es un tango tremendo, donde él habla de gente que ha perdido realmente la esperanza. Y yo creo que él fue el gran filósofo popular de la desesperanza. Pero no de una desesperanza patológica, no la desesperanza de esa persona que está desesperanzada porque patológicamente ve la vida así, sino de una desesperanza fundamentada en una realidad que vivía permanentemente y que supo reflejar para el hombre común, aunque la trascendencia de lo que dice excede al hombre común. Y todos los tópicos que van a tocar con posterioridad los existencialistas, con posterioridad, aparecen ya en él. Cuando yo hablaba de esto por la radio, me preguntó un periodista de mucha cultura, me dijo, ¿cómo se explica que un compositor popular se anticipe a los filósofos europeos planteando el mismo problema? Y la razón es que estaba en el clima de la sociedad la desesperanza. Y uno lo captó a través del canto popular y otro a través de la filosofía. Pero en alguna forma eso estaba presente. ¿Por qué esta desesperación de Discépolo? Porque el hombre necesita tener esperanza. Todos nosotros necesitamos tener esperanza. Sentir todos los días cuando nos levantamos que la realidad puede modificarse, que puede ser mejor, que puede cambiarse, que puede superarse la realidad que vivimos, que nosotros podemos superarnos, eso es esperanza. Si no esperamos nada, entonces la vida no tiene sentido. ¿Para qué vivimos? Es lo que decía
discépolo. Bueno, entonces agarrá el revólver y vamos a dormir, ¿no? Si no tenemos esperanza, nos autodestruimos. Y todo lo que hacemos en la vida, cada vez que emprendemos algo, lo emprendemos siempre porque la esperanza vive en nosotros. Estudiamos, trabajamos, formamos una familia, tenemos hijos, planificamos un viaje, vivimos, porque tenemos esperanza. Porque esperamos algo. Es innato en el ser humano esperar. Y el motor de la vida y de la historia ha sido la esperanza. ¿Por qué lucharon nuestros patriotas? Porque tenían esperanza, la esperanza de ver una patria diferente. ¿Por qué vivimos? Y porque tenemos esperanza, porque esperamos que en el día de mañana pase algo que sea mejor que el de hoy. Por eso la esperanza es tan importante como motor de la vida. Y muchas veces la esperanza se transforma en esquiva, cuesta mantenerla. Y estamos viviendo uno de esos momentos donde cuesta en el mundo mantener la esperanza. El siglo que abandonamos, que dejamos, fue un siglo de grandes concreciones científicas, donde los descubrimientos ampliaron el panorama realmente de la vida del hombre. Fíjese solamente, saquemos una sola de las cosas, el descubrimiento y la implementación de la penicilina. Cambió la vida del hombre, cambió la vida. El desarrollo de las comunicaciones, todavía nos sigue asombrando el desarrollo de las comunicaciones. Piense que en el siglo XX empezamos con el telégrafo, haciendo ruiditos. Y hoy terminamos con un celular en el bolsillo que nos sirve para sacar fotos, para entrar en Internet, para conectarnos con el mundo. Es una revolución tremenda. Comenzó la era espacial, el hombre lanzó satélites, llegó a la Luna, se desarrolló la energía nuclear. Sin embargo, no hemos alcanzado, a pesar de los adelantos, la paz, sino el miedo. Es impresionante, hemos adelantado en tantas cosas y sin embargo tenemos más miedo que al principio del siglo XX. Más miedo. No hemos mitigado el sufrimiento, lo hemos acrecentado. Hoy hay más gente que sufre que antes. Y no encontramos la felicidad, sino que hay una cantidad de gente desdichada. Jan decía que la gente que la atendía, las patologías psicológicas, se debían a una desesperanza que flotaba dentro de la sociedad. Es decir, que los hombres estaban desesperanzados. El estallido de la tecnología nos rodeó a los hombres de cosas, estamos rodeados de cosas, y nos dio comodidades. La mujer ya no necesita ir al río para lavar la ropa como en 1816, ni siquiera como a principios del siglo XX necesita ir a la pileta. Ya la pileta es casi una antigüedad para la ropa. Hoy tiene un lavarropas que le soluciona todos los problemas. No necesitamos ir todos los días al almacén o a la carnicería, porque ahora hay un freezer y se compra para toda la semana. No necesitamos salir a juntar leña, porque tenemos gas en nuestra casa, corriente eléctrica, y nos calentamos a través de eso. No necesitamos encender el fogón. Yo la vi a mi abuela encender el fogón todavía. Apantallar el carbón para calentar la comida. Ya no necesitamos eso. Hoy tenemos cocinas, hornos de microondas, de todo. Todo se ha simplificado. Las máquinas trabajan por el hombre. Pero tenemos cada vez menos tiempo. ¿Qué pasó? Antes teníamos que trabajar más y el tiempo nos alcanzaba. Hoy tenemos todo esto al alcance y no tenemos tiempo. Estamos llenos de aparatos. Las casas ya no dan abasto para cobijar tanto aparato raro. Y sin embargo, el gran problema es que tenemos la casa llena de aparatos, pero estamos vacíos por adentro. Nunca hubo tanta gente vacía por adentro, rodeada de tecnología, pero vacía. Nos podemos comunicar con la China
en 10 segundos. Pero el problema que tenemos es que los padres no se comunican con los hijos y viven en la misma casa. Fíjese qué contradicciones que tenemos en nuestra sociedad, contradicciones tremendas. El progreso, esto lo decía Ernesto Sábato y lo grita en su último libro, en La Resistencia, el progreso no nos ha servido para ser más felices. En todo caso nos hizo más complicados y más infelices. Tenemos más miedo ahora, más miedo que antes. Nos han decepcionado las ideas. El siglo XX fue el siglo de las grandes ideas. Repitió palabras salvadoras para los hombres y las pregonó como si fueran religiones. El marxismo, el liberalismo, el capitalismo, la democracia, eran todas respuestas definitivas para la felicidad del hombre. Se abrazaron con fervor religioso. Nos seguimos dando cuenta que hoy seguimos teniendo ricos y pobres, que la pobreza sigue creciendo y que todavía hay poderosos y oprimidos, a pesar de lo que se diga. Los ideales se quedaron allí sepultados. Es una antigualla hoy creer que esas grandes ideologías sirven para la humanidad. Han demostrado que lo único que hacen es mantener y acrecentar la desigualdad entre los hombres. Y llegamos al vacío espiritual. El siglo XX proclamó la muerte de Dios, pero nacieron todas las supersticiones. Ahora no creemos en el Dios eterno, pero creemos en Rodrigo, o creemos en Gilda, o creemos en el gauchito Gil. Es decir, hemos sacado al Dios eterno, pero estamos llenos de supersticiones, Chesterton decía, cuando el hombre deja de creer en Dios, lo hace para después creer en cualquier cosa. Y realmente hemos dejado de creer en Dios para creer en cualquier cosa. Y entonces sobre nuestra cabeza pende la desesperanza. Nos sentimos como aquel mito que tenían los griegos de Sísifo, que cada generación agarra la piedra y dice, nosotros la vamos a llevar hasta la cima. Y a la mitad del camino se le cae y tiene que volver a empezar. Y estamos permanentemente volviendo a empezar. Estamos siempre tratando de embocar la piedra arriba, de tener el logro definitivo. Y cada vez que hay una guerra, que hay un logro, que hay un movimiento social, es porque ya la piedra llega arriba. Pero cuando está por llegar siempre se desarranca. Nos esforzamos por un mundo mejor y cada vez estamos más lejos de alcanzarlo. Yo creo que acá hay que empezar a mirar las lecciones de la historia. Yo creo en las lecciones de la historia. Cervantes lo decía en el Quijote, que la historia es la advertencia de lo que va a venir, la advertencia de lo por venir. Si uno sabe leer la historia y aprender de la historia, no la repite. Si no la sabe aprender, la va a repetir hasta que la aprenda. Y por eso creo que en este momento todos tenemos que pensar en la historia y tenemos que analizar la historia para ver qué pasa en un mundo desesperanzado, que no da esperanza. ¿Qué pasa? ¿Y cuál es la solución que podemos encontrar? La historia de la desesperanza es una historia que se ha repetido. Es una historia que apareció en el pasado y aparece nuevamente en el presente, pero que no es una novedad. Es decir, que en la desesperanza no hemos inventado nada, seguimos en lo mismo que en el pasado. Hace 2000 años se vivió una situación idéntica, el Imperio Romano gobernaba el mundo, hoy hablamos de globalización y creemos que es una gran novedad de este siglo, pero ya la globalización es un intento que el hombre ha hecho desde el principio y tal vez fueron los romanos los que mejor globalizaron el mundo conocido porque globalizaron todo el Mediterráneo, toda la cultura estaba globalizada por ellos. Los romanos crearon un mundo monopolar. Ahí no había nadie que pudiera disentir en el Imperio Romano. No había otra idea. Y al que tenía otra idea se encargaban de cortarle la cabeza para que la idea no prosperara. Quiere decir que era un mundo de una sola idea
y todos tenían que obedecer a esa idea, todos tenían que pagarle el tributo a Roma. Cuando alguien no quería pagar el tributo, le mandaban las huestes. Nosotros nos asombramos hoy cuando se invade Irak o Afganistán. Eso pasaba hace 2000 años, que le mandaban las huestes y los sometían a todos y tenían que seguir pagando el tributo. Vivían oprimiendo a otros pueblos y despilfarraban el dinero en diversiones. 1/3 del presupuesto de Roma se usaba en el circo, porque a la gente había que darle, y eso lo hicieron los romanos, pan y circo. Cuanto menos pan hay que aumentar más el circo. 1/3 del presupuesto de una nación derivado al circo para entretener a la gente. El circo no era solamente el circo que había en Roma y el Coliseo, donde cuando usted visita en todos los países donde pasó el Imperio Romano, hay vestigios de que tenían un circo. En alguna forma, el circo era algo que proliferaba en todo el mundo y por eso costaba tanto, pero era la forma también de mantener a la gente entretenida. Uno dice, ¿quién puede revertir un proceso como este? ¿Quién puede dar vuelta todo esto? Los romanos habían caído en la desesperanza, no creían en sus propios dioses y estaban buscando también, como buscamos nosotros, cultos extraños. Ellos también creían en los horóscopos, en los astrólogos, en lo que venía de Oriente. Ellos también creían en eso, en la energía de la naturaleza. Esto de la nueva era no es nuevo. Ya los romanos, muchos romanos creían en eso. Se bañaban en sangre de bueyes y de toros para que la energía de la naturaleza penetrara en el cuerpo. Tenían ritos para hacer esto. Pero quiere decir que esto de las energías naturales que vemos hoy y de las piedras energéticas no es una novedad, ya en aquel momento estaba presente. El mundo desesperanzado estaba buscando algún tipo de solución y no la encontraba. Y entonces llegamos a esta historia, que es la historia que hemos leído esta noche. La historia que leímos fue la respuesta que tuvo el mundo antiguo a su desesperanza. María Magdalena es un arquetipo, y lo tenemos que tomar como eso, como un arquetipo para nosotros esta noche, de una mujer desesperanzada. Tan desesperanzada estaba que se sentó frente a un sepulcro para llorar su desesperanza. Estaba llorando la desesperanza. Una mujer que no tenía ya más esperanza porque había entregado su vida a una causa y esa causa para ella había fracasado. Había seguido a un maestro y ese maestro había muerto crucificado. Había creído en el poder de ese señor y a ese señor lo había visto inclinar la cabeza en el Calvario. Quiere decir que esta mujer estaba en la desesperanza. Pues María Magdalena no lo conocía a Enrique Santos Discépolo, ni conocía los tangos de Discépolo, pero si hubiera conocido los tangos de Discépolo, seguramente María Magdalena hubiera cantado, no doy un paso más, me siento destrozada, murámonos aquí. Y lo que está cantando allí frente a la tumba de Jesús es eso, no doy un paso más. Porque fíjense que fue con eran 3 mujeres las que fueron, 2 se volvieron, pero ella se quedó. No doy un paso más, me siento destrozada, y estaba llorando junto al sepulcro, murámonos aquí, acá yo me muero. Acá se acabó. Es el borde al que llega el que no cuida el problema de su desesperanza. La desesperanza, muchos la practican por esnobismo, decir estoy desesperanzado, pero cuando uno no trata su propia desesperanza, llega finalmente a este borde al que llegó María Magdalena, al borde de no doy un paso más, me siento destrozado, murámonos aquí. Sintió que nada podía darle esperanza, porque la esperanza no se puede generar desde abajo. No se puede generar desde abajo la esperanza. No es un asunto que podamos crear los hombres. Los hombres podemos generar desesperanza, eso sí. Pero la esperanza tiene que venir de Dios. Y si no viene de Dios la esperanza, esa esperanza se va a degradar en el tiempo.
La esperanza tiene que ser una esperanza trascendente. Y todo lo que los hombres proponemos como esperanza no es trascendente, pertenece a la intrascendencia de lo humano. Por eso necesitamos una esperanza que venga de Dios. María Magdalena se movió ese día y se movió buscando un cadáver. Buscando un cadáver, nada más que un cadáver. Lo que ella quería era simplemente dedicarse al rito de la muerte, a ungir un cadáver con el ungüento que traía, a detener un poquito la corrupción del cuerpo de ese maestro al que ella había seguido. Nada más que eso. Era un acto de amor. Era un acto de amor que se tenía para con los que partían, así como nosotros llevamos flores. Agarrar el cuerpo y ponerle un poco de ungüento para que en vez de que la corrupción hiciera su efecto a los 2 días, lo hiciera a los 3 días o a los 4 días. Le ponían el ungüento y lo conservaban allí. Era un acto de respeto también, pero un acto final. Era un acto tétrico, un acto de muerte. Y María escuchó una voz, y una voz que no estaba delante de ella, que estaba a las espaldas de ella. Una voz que venía de donde ella no miraba. Porque la desesperanza le vino justamente de tener los ojos mal puestos. Miró hacia el sepulcro, miró hacia la corrupción, miró hacia la muerte, y resulta que atrás tenía la vida. Pero cuando uno da la espalda a la vida, se le mete en las entrañas la muerte. Y eso fue lo que le pasó, que ella estaba dando las espaldas a la vida. Y la voz que escuchó era una voz que estaba a sus espaldas. Era una voz que la llamó, pero para llamarla, para entenderla, ella tenía que darse vuelta. Para encontrarse tenía que darse vuelta. Jesús es el que se presenta y le dice, María, y cuando ella gira la cabeza se da cuenta que de pronto la esperanza se desvanece. Y se desvanece porque se encuentra con un Dios poderoso, se encuentra con un Cristo que ha resucitado, se encuentra con una manifestación del poder eterno de Dios, ese poder que hace renacer la esperanza. Cuando uno mira el cuadro completo de lo que sucedieron en esos días, uno sabe que hay una cruz, y que la cruz es dolor y es muerte. Y cuando uno mira la cruz, hay desesperanza. Cuando uno tiene una panorámica de esos días, ve el sepulcro, y en el sepulcro hay llanto y hay corrupción, y allí hay desesperanza. Pero cuando uno mira atrás de esto, hay resurrección, y donde hay resurrección hay victoria. Y hay una victoria sobre el dolor, hay una victoria sobre la muerte, hay victoria sobre el llanto, hay victoria sobre la corrupción, hay esperanza. Dios quiere entrar en nuestra vida de hombres de esta época, de esta época. Dios quiere entrar en nuestra vida. Y quiere entrar en nuestra vida y llegar a la parte más íntima de nosotros, que es nuestro propio corazón. Dios quiere entrar en la vida de los hombres, pero no lo quiere hacer entrando a una gran ciudad, lo quiere hacer entrando en el corazón de las personas, entrando en el corazón de aquellos que se dan cuenta que es imposible generar desde abajo una esperanza verdadera. Quiere entrar en nuestro propio corazón. Y cuando hablamos del corazón hablamos de el mundo interior nuestro, ese mundo que mantenemos oculto incluso a la gente que está alrededor nuestro, porque así como en ese mundo del corazón residen las virtudes que mostramos, también reside la maldad que tratamos de ocultar o de tapar. Dios quiere llegar a lo íntimo de mi corazón y de tu corazón. Quiere llegar al centro allí, a ese lugar escondido y ese lugar manchado
por el pecado, nuestro propio corazón. Allí donde nace la desesperanza, porque en última instancia el lugar de la desesperanza es el corazón del hombre. Allí es donde Dios quiere instalarse. Y si nosotros queremos tener esperanza, pero esperanza en serio, desoigamos las voces de sirenas que están alrededor nuestro y que nos hablan de la esperanza que podemos tener en esta ideología, en esta forma de pensar, en este político, en este... Todo es un fracaso, todo. La única esperanza que podemos tener es si apoyamos nuestra vida en el Dios que nos hizo y abrimos nuestro corazón a Él para que Él nos dé esperanza. Una esperanza para acá, para todos los días, y una esperanza también para la eternidad, para el más allá. Una esperanza para lo cotidiano y una esperanza para lo trascendente. El Señor Jesucristo hace 2000 años vino a la tierra, no para crear una gran religión que se llame religión cristiana, ni para hacer una gran institución que pesara políticamente dentro de la sociedad. Él vino para transformar el corazón de los hombres, para formar un pueblo de personas que realmente lo siguieran en la sinceridad del corazón, no en las formas y en los ritos, sino en el compromiso espiritual. Él llamó a los hombres a ser sus discípulos, a comprometerse a vivir como cristianos. Nosotros después hemos cambiado todo esto y hemos construido monolitos religiosos tremendos, de todo tipo, grandes instituciones para ejercer presiones políticas y sociales y todo lo que sabemos. Y nos hemos olvidado de lo fundamental, que Cristo vino para que los hombres fueran diferentes, para que lo sigamos a Él y para que entendamos que cuando Dios está presente en la vida se pueden instalar valores permanentes y la vida puede cambiar. Hoy nosotros tenemos un mundo occidental que muestra toda su decadencia. Vaya a preguntarle a los hombres del Islam qué piensan del mundo occidental. Vaya a preguntarle a ellos qué piensan. Nosotros nos quejamos porque ellos cubren a sus mujeres hasta donde usted sabe. Pero vaya a preguntarles a ellos y que le hablen de lo que ellos ven en las mujeres occidentales cuando van en las playas. Y entonces dicen, nosotros no queremos eso, porque eso es decadencia. Pero resulta que nosotros somos el mundo cristiano. Y ellos no son el mundo cristiano. ¿Cómo puede ser que el mundo cristiano horrorice a los paganos hoy? Porque nos hemos olvidado cuál es el mensaje de Jesucristo. Porque lo hemos reemplazado por formas y por ritos. Porque lo hemos reemplazado por religión, pero no por compromiso. Y entonces ser cristiano es de buen tono en el mundo occidental, y concurrir a los templos ciertos días también es importante para que todos me vean. Pero lo que falta son vidas realmente transformadas y cambiadas que sigan a Jesucristo de todo corazón, que busquen que esos valores que Jesucristo predicó estén en sus vidas, que hayan puesto realmente sus vidas en la mano de Jesucristo pidiéndole, Señor, transforma mi vida y cámbiame, y que aprenda a depender de Él. Cada vez que en Occidente se habla de Jesucristo, se lo menciona como el Señor. Mencionar a Jesucristo como el Señor es decir que Él tiene dominio y autoridad, porque Señor significa eso. Nosotros lo mencionamos como Señor, pero en definitiva no manda ni sobre nuestra vida ni sobre nuestra sociedad. Lo usamos a Jesucristo. Esta es la realidad. Esto es lo que tenemos que ver. Que este es el mundo en el que vivimos. Es un mundo que ha traicionado a Jesucristo, pero que sigue levantando el nombre de Jesucristo y sigue resonando la palabra de Jesucristo cuando le dijo a sus discípulos, ¿por qué me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo digo?
Y yo creo que si Jesucristo viniera esta noche a nuestra sociedad o estuviera aquí, diría exactamente las mismas palabras. ¿Por qué se llenan la boca hablando de Jesucristo? Si en definitiva no les interesa vivir como cristianos. Por eso, si queremos tener esperanza, tenemos que volver a Jesucristo. Tenemos que volver a lo que Él predicó y a lo que Él enseñó. Tenemos que encontrarnos con el Jesucristo que está vivo. Hemos escuchado durante mucho tiempo la voz de la muerte y del sepulcro. Lo hemos escuchado demasiado. Tenemos que empezar a escuchar la voz de la vida. La voz de la vida es la voz de Jesús cuando dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Esa es la vida que tenemos que empezar a buscar. Y esta es una búsqueda que tiene que ser individual, personal. No se puede hacer grupalmente esto. Esto es un acto personal. Cada uno de nosotros tiene que pararse frente a Jesús y decir: Señor, yo creo que tú eres el Señor. Y quiero poner mi vida en tus manos y quiero seguirte de todo corazón. Y quiero tener esta esperanza que no termina aquí, que se prolonga por la eternidad. Señor, yo reconozco que este mundo, que está tan convulsionado y tan decadente, lo hemos hecho todos nosotros con lo que había en el fondo de nuestro corazón, porque la sociedad la construyen los hombres. Si hoy la sociedad está llena de decadencia y podredumbre, es porque en nuestro corazón hay decadencia y podredumbre, y la ponemos en la sociedad. Y entonces tenemos que traer nuestro corazón, y no mirar al otro y decir: el que trae la corrupción es aquel, sino pensar en nosotros mismos, en los cambios que tiene que haber en nuestra vida, en confesar nosotros nuestras faltas y nuestros pecados. Y en esa confesión de nuestras faltas y de nuestros pecados, en esa entrega a Jesucristo, es donde empieza a nacer la verdadera esperanza. Cuando empezamos a admitir quiénes somos, cuando empezamos a admitir que somos pecadores, que necesitamos de la presencia de Dios y que estamos dispuestos a poner nuestra vida en sus manos. ¿Por qué estamos esta noche aquí reunidos? Para encontrarnos con Jesucristo. Mire, usted puede irse esta noche de acá y se olvida de mí, y la verdad que no perdió nada. Pero si usted se va de acá esta noche y se olvida de Jesucristo, lo perdió todo. Acá hemos venido para acercarnos a Jesucristo, porque Él es el único que puede librarnos de la desesperanza, y es el único que puede darnos en un mundo desesperanzado verdadera esperanza y ganas de seguir luchando cada día. Es el único que puede transformar nuestro corazón, es el único que puede cambiar nuestra vida. Y yo quisiera que esta noche termináramos analizándonos para adentro, analizando nuestra propia vida y abriendo nuestro corazón a Dios. Pero no en un acto colectivo, sino en un acto individual. Que cada uno de nosotros pueda presentarse delante de Dios, pueda abrir su corazón delante de Él, pueda confesar su necesidad, su falta a Dios, y pueda decirle: Señor, quiero que entres en mi corazón y en mi vida, y quiero poner mi corazón y mi vida en tus manos, porque quiero empezar de nuevo, y quiero empezar un camino de esperanza. Jesucristo nos convoca siempre a girar la cabeza hacia Él, para seguir un camino de verdadera esperanza. Elijamos esta noche, en vez de tener los ojos puestos en el sepulcro, en la muerte y en la corrupción, tener los ojos puestos en la vida y en la esperanza, poner los ojos en Jesucristo. Antes de finalizar los grandes temas del día de hoy, les queremos dar los canales de comunicación donde usted puede entrar en contacto con el pastor Salvador de Lutry. Por carta, hágalo a Los Grandes Temas,
casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Los grandes temas, casilla de correo 5051 Montevideo, Uruguay. Y el correo electrónico losgrandestemas@transmundial.org. losgrandestemas@transmundial.org. Nos encantaría escuchar de usted, saber cuáles son sus comentarios, preguntas, reacciones e inquietudes sobre el tema de hoy. Por ahora nos despedimos hasta otro espacio de Los Grandes Temas, una producción de Radio Transmundial.